Sí, en las últimas horas trascendió con algunas otras entrevistas a diferentes portales que hay abogados que representan a tenedores minoristas de bonos que están ya preparándose para litigar, o sea, ya están con el no listo para dárselo al ministro de Economía y pretenden llevar sus casos a juicio. Sí, bueno, uno de los grupos más grandes de tenedores de bonos está representado por Marcelo Del Mar, que es el fundador de Men's Sana Advisors. Es un buró que representa justamente a estos tenedores de bonos. Él es argentino, estuvo en el año 2005 del otro lado del mostrador, como solemos decir. Estuvo desde el lado argentino negociando y cuenta que aprendió bastante en esa experiencia y por eso ahora se animó a ser una suerte de negociador entre bonistas y el gobierno argentino. El jueves pasado tuvimos la oportunidad de hacer esta entrevista. Él está en la ciudad de Nueva York, donde vive con su esposa y donde trabaja ya hace varios años. Y nos estuvo comentando justamente en esta entrevista cuál es la relación con los bonistas, cómo sigue esta relación con la Argentina. Y bueno, les dejamos la entrevista para que ustedes la puedan escuchar. Insistimos, es en exclusiva la primera vez que habla con un medio argentino y lo hizo con nosotros, con La Voz de la Ciudad. En este contexto en el que vemos al ministro diciendo que no va a haber renegociación y que el plazo para cerrar la negociación es básicamente en próximos días, a mediados de mayo, si crees que hay alguna posibilidad de que se logre algún acuerdo, al menos con la gente que vos representás. No lo sé, eso es una respuesta que tiene que dar el ministro. En el momento no hay ninguna negociación abierta, es decir, cuando se dice el periodo de negociación está abierto hasta el 8 de mayo, los inversores tienen que responder. No es una negociación. El gobierno ha hecho una oferta que los acreedores pueden o no pueden aceptar. Se han planteado términos en la oferta sobre los cuales una amplia mayoría de los inversores han expresado su rechazo. Además, los términos de la oferta de canje son por demás coercitivos, es decir, que denigran o deterioran la calidad de los instrumentos de aquellas personas que no adhieren al canje. Con lo cual no se busca un futuro operador o salir de los problemas actuales. Al contrario, esto es lamentablemente el único que va a salir ganando aquí de todo esto son los abogados de Argentina que guiaron a la Argentina por el camino incorrecto hace 15 años, resultando en juicios y en una década perdida de falta de inversión y falta de confianza. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo participé y fui uno de los banqueros que estuvo en la transacción del 2005 trabajando para el gobierno. Y se repiten los mismos errores, no pensando en un futuro mejor para el país. Bien, y en este caso, ¿crees que tiene que haber alguna condición en particular para que los bonistas acepten esta oferta argentina? ¿Tiene que hacer borrón y cuenta nueva el ministro o podría llegar a darse alguna negociación cuando se abra, ¿no? Claramente, pues la oferta así como está veo que no es atractiva. No sería procedente de mi parte hablar de términos específicos. El diálogo con las autoridades que ha existido ha sido un diálogo cordial. Yo mismo he estado en diálogo durante el periodo del acuerdo de confidencialidad, en diálogo con el ministro. Manifestamos nuestro rechazo a lo que iba a ser la oferta, es decir, durante el periodo de confidencialidad se firma un acuerdo de confidencialidad y se nos muestra lo que iba a ser la oferta, se lo explicamos amablemente, como debe ser, y no creo que sea procedente en público expresar cuáles son las condiciones que podrían hacer
de esto una oferta exitosa. Creo que por empezar, dialogar, negociar y entender que la otra parte no es, digamos, buscar la otra parte es gente que ha confiado en Argentina. Aquí no hay gente que está demonizar al capital, que en muchos casos además es capital de argentinos. Demonizar al capital y crear esta antinomia es lo que ha hecho al país no crecer y generar pobreza. Bien, justo, bueno, eso me lleva justamente quiénes, no a cuestión de nombre y apellido, sino cuál es el perfil o quiénes son los que están del otro lado como tenedores de bonos. ¿Quiénes son esas personas que apuestan en la Argentina o que creyeron en la Argentina en su momento y ahora se encuentran con este panorama? Muy buena pregunta, un espectro amplísimo. Compañías de seguro, muchas de ellas que han invertido en títulos argentinos, fondos de inversión, fondos de retiro, gente con sus ahorros. Voy a dar un ejemplo muy gráfico. Mi mujer es maestra. La empresa, el fondo que maneja las jubilaciones de los maestros del estado de Nueva York, ¿no? Es el segundo estado con más población de Estados Unidos. De los Estados Unidos, sí. Es uno de los fondos que invirtió en títulos de Argentina. Y mi maestra no es, mi mujer no es un buitre, ni, ¿no? No, tal cual. Es una maestra que le va a dar clases a chicos de primer grado. Y su jubilación, parte de su jubilación está en un fondo que invirtió en títulos de Argentina. Entonces, esto de demonizar al acreedor y tratar de colocarlo como alguien que quiere el mal del país es todo lo contrario y lo que hace que el país no logre una relación de cooperación y entendimiento con el ahorro y con la inversión. ¿Qué hizo que el bonista dijera, bueno, voy a volver a apostar en Argentina, voy a volver a creer en un país que, si vamos a ser sinceros, la historia reciente no demuestra un buen cumplimiento en cuanto a lo que es pagos? Ingenuidad, por una parte, busca de nuevas oportunidades, volver a creer que el país tiene un potencial enorme. Y entonces los inversores confiaron en que Argentina podía volver a una senda de crecimiento, etc. Los inversores se equivocaron. Y por eso los inversores también están dispuestos a proveer una solución argentina que le permita salir de sus actuales problemas. Y más que, ya para ir cerrando la última, ¿en algún momento te plantearon alguna suerte de reparo a algún cliente diciendo, bueno, estamos contratando a un argentino para que litigue o para que trate de sacarle algo a Argentina? ¿Alguien te miró con desconfianza? ¿Planteó algún recelo, algún conflicto de intereses justamente por tu nacionalidad? No, al contrario. Los clientes, Estados Unidos es un país de inmigrantes que ofrece oportunidades a todo aquel que quiera trabajar y trabajar honestamente. Yo tengo muchos años en el mercado, una trayectoria, una gente que me conoce y justamente si me eligieron es porque creen que puedo llegar a una solución de consenso que es mucho mejor para el país que a enfrentar. Entonces espero poder facilitar esa solución de consenso. Es mi esperanza, por eso me involucré. Y si fracaso en esto, los clientes decidirán qué es lo que harán con sus inversiones.